Muy buenas noches. De fondo quise ambientar mi ponencia, mi exposición con la Marsellesa para darle un toque más especial a estos minutos en donde voy a hacer alusión no propiamente a la Revolución Francesa, sino a la influencia que tuvo en Hispanoamérica. Sin duda alguna, nosotros los criollos de esta época, toda Latinoamérica de una u otra forma recibió por lo menos un coletazo de la gran oleada que generó la Revolución Francesa en gran parte del mundo. Justo en 1789, América hispana estaba sumida en una crisis de sometimiento que sumía a un pueblo en frustraciones y deseos de vivir un cambio a costas de lo que fuese necesario. Y esta parte de la historia ya la sabemos. Un fenómeno con una génesis a finales del siglo XVII que gritaba, y voy a hacer una comparación un tanto antagónica, pero así lo consideré. Gritaba con un mutismo ensordecedor, sin eco, sin huella, la necesidad de un pueblo con falencias económicas, ya que gran parte de su riqueza migraba a otras tierras y en mínima proporción llegaba a Europa. Llegaba escasamente y en un mínimo porcentaje a las tierras españolas. Mencionan que solo un 20% del total remitido era lo que lograba alcanzar. Es decir, durante el desarrollo del viaje había muchas manos que metían mano en este motín. Asimismo, y quizás sin haberse dado cuenta, muchos pueblos hispanos, gracias al desarrollo dado por la producción agrícola y manufacturera, ya habían delimitado la no necesidad de depender de España. Es decir, se habían tornado autosuficientes, logrando establecer un comercio gracias al desarrollo de la flota naval de ciudades como Guayaquil, como La Habana y como nuestra Cartagena. Incluso ya en este momento se vivía en Hispanoamérica un cambio en el comportamiento de las colonias españolas. Y me refiero a un cambio que, con base a esa referencia que mencioné al inicio, alusivo a la génesis de esta adopción de la Revolución Francesa, ya que los intereses se habían tornado más individuales y personales, razón por la cual este manejo empezaba a chocar tremendamente en los conceptos de la corona española. La clase criolla también tuvo una crisis al enfrentarse a esas dualidades de poder. Era un fenómeno bastante ambiguo, en donde todos tenían hambre de poder, sed de poder. Los criollos que controlaban los medios de la producción contra esos burócratas que venían de España en representación de la corona y que tenían ínfulas de papa sin ser siquiera sacristanes. Las contiendas empezaron a hacerse muy frecuentes entre los criollos y los chapetones. Eran cada vez más frecuentes y en el desarrollo de la historia colonial hicieron un énfasis tremendo, pero solo hasta los inicios del siglo XVIII, tal y cual como lo que ha hecho el COVID-19 en estos tiempos, y es una comparación totalmente valiosa. Si nos vamos a esa época, lo pudiésemos comparar con la viruela, que realizó brotes inusitados y que generó rebeldía, amotinamientos, y estos eran dirigidos por los cabildos y estaban en contra de las figuras representativas del poder colonial como los virreyes y los capitanes. Prepárense, Hispanoamérica con sus criollos y su rebeldía no tendría el camino tan libre, y justo ahí el rey Carlos III había decidido restaurar el poder colonial en pleno, o sea, absolutamente, completamente, y poder así retomar el poder perdido en Hispanoamérica. Se suma la monarquía española a la inglesa. Esto fue justo 2 años después, en 1765, y arremeten en contra de sus colonias en Hispanoamérica, a razón de una reconquista económica bañada en sangre. Asombroso, por el primer golpe dado en la reconquista estuvo dirigido a la expulsión de los jesuitas. ¿Con qué fin? Quitarle el poder que habían adquirido en Hispanoamérica, ser poseedores de sus tierras, de sus bienes, y tener un nuevo mensaje
para la población que teníamos en ese momento en nuestras tierras. Mueren los chapetones y bajo este gobierno fueron de las tantas consignas que coreaban en 1765 en Quito. El pueblo venció a las tropas reales. No sirvió de mucho, se desbandaban por no tener líderes que controlaban el logro. Un dato importante, ya casi en simultánea se vivían sucesos difíciles en otros rincones de Hispanoamérica. Un ejército de más de 200.000 hombres fueron los liderados por Túpac Amaru en Perú, quienes lograron poner en jaque a las autoridades del virreinato. Lo mismo ocurría en otros rincones. En la Nueva Granada, por ejemplo, en 1781, con el movimiento de los comuneros, más de 20.000 hombres, entre mestizos e indígenas, acordonaron y sometieron al poder concertado en la fuerza. Pero lograron, a través de esa fuerza, concertar la firma de capitulaciones en Zipaquirá, la cual le permitió a los criollos ocupar nuevas posesiones en el contexto, no solo político, sino social, y por medio de su líder, José Antonio Galán, se corrió el fin del colonialismo español, gritando: se acabó esta esclavitud. Finalmente puedo decirles que la Revolución Francesa hizo mella automática con el mundo hispanoamericano, aprovechando la grieta que carcomía el sistema imperante español ante su corona. Y bueno, si con Carlos III no llovía, con el nuevo que se montó, el rey Carlos IV no escampaba. Con ese efecto en cadena de la Revolución Francesa y sus ideas avanzadas, empieza la represión contra esta. Se prohíben, por ejemplo, el uso de la enciclopedia, viajes a Europa, periódicos, y los únicos que tenían derecho a usarla eran los que usaban la corona. Pero la intención no fue suficiente. Obligando a que el medio predilecto de la época era la prensa, buscaron la manera de emigrar inmediatamente hasta Hispanoamérica, llevando consigo mensajes subversivos y copias de la Constitución francesa, y aún copias de la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Estas se reprodujeron como curíes. Y esto era lo que se vivía en la Nueva Granada y se replicaba en las demás colonias en América. Muchísimas gracias.